Gerardo, ¿ya me escuchas? Ahora sí, Fray, ya lo escucho. Ah, qué bien. Pues mira, los otros no han podido entrar. Vamos a comenzar porque se está haciendo tarde. Ok. Bueno, ya les envié por ahí el texto para esta reunión, que va a ser la última. Después nos veremos para el primer miércoles de mayo. Déjame Ah, ver qué día es. 4. Exacto, es el 4 de mayo. Entonces Ok. nos veríamos, esta es la última en este mes de abril. Y hasta dentro de un mes, porque yo tengo la Semana Santa, me voy de misión. La siguiente semana estamos de vacaciones y luego la otra tenemos capítulo. Ok. Entonces, por favor, hasta el 4 de mayo nos veremos otra vez. Muy bien. Si no se logran conectar los compañeros, les avisas, por favor. Sí, De todos modos, yo les voy a mandar YouTube con lo que registremos en este momento. claro. Hoy preparé dos temas sobre las catequesis del Papa Francisco. Mm, Una que fue dicha el 24 de marzo del 2021 y otra que fue dicha el 9 de diciembre de 2020. Entonces vamos a ver primero la del 24 de marzo del 2021, en donde el Papa Francisco pronunció una 27ª catequesis sobre el tema de la oración en comunión con María. El Papa explicó que este camino de la oración cristiana consiste en tomar en cuenta que Jesús es el mediador por excelencia, el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre. De hecho, cada oración que elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y en Él se realiza esta oración gracias a la intercesión de Cristo. Por su parte, el Espíritu Santo extiende la meditación, la mediación de Cristo a todo tiempo y lugar. Entonces, en la única mediación de Cristo toman sentido las otras referencias de la oración, como es el caso de la oración que se sitúa en primer lugar a la Virgen María. Entonces, pues dice el Papa Francisco que la Virgen ocupa un lugar privilegiado en la oración. Hoy, en esta reflexión que estamos leyendo del 24 de marzo, el, el Papa Francisco nos dice que centra su catequesis en la Madre de Jesús, como ella se dirige al Padre, se dirige a Dios. Y entonces, en la oración del cristiano, la Virgen Santísima ocupa un lugar privilegiado. Por ello es que en la iconografía mariana, dice el Papa, la presencia de la Virgen está en todas partes y a veces con gran protagonismo, pero siempre en relación con su Hijo y en función de su actividad intercesora. Entonces, pues dice el Papa que también las iglesias de Oriente representan a menudo a la Virgen María como aquella que indica el camino, que en griego se dice odigitria, es decir, ella nos indica el camino de seguir a su Hijo Jesucristo. En esa imagen de la Virgen odigitria vemos que sus manos, sus ojos, su actitud son una catequesis en la que siempre apuntan sus ojos y sus manos al fundamento, al centro que es Jesús. María está totalmente dirigida a Él, dice el Papa, hasta el punto de que podemos decir que es más discípula que madre. Este señalamiento en donde el Papa se refiere
a que la Virgen es más discípula que madre, tiene su fundamento en la frase que Santa María dijo en las bodas de Caná, cuando les dice a los sirvientes de la boda, hagan lo que Él les diga. Es decir, que esa imagen de la odigitria, la que señala el camino de Jesús, ella siempre señala a Cristo, ella es la primera discípula. Y así nos lo hace saber el Papa en esta catequesis que estamos leyendo, que publicó el Papa el 24 de marzo del 2021. Y en el segundo punto de esta catequesis dice el Papa que el rol de la Virgen Santísima consiste primero que nada en que ella se identifica con la humilde sierva del Señor y que esta humildad es el rol que ha ocupado siempre la Virgen Santísima desde que inició su vida terrena y que conserva para siempre. De modo pues que es muy importante este punto que dice el Papa acerca de la humildad, la humilde sierva del Señor. Porque en este Evangelio de San Lucas, donde ella se declara humilde sierva del Señor, ella parece casi desaparecer, aunque vuelve en los momentos esenciales, como en Caná, cuando el Hijo, gracias a su intervención, realizó la primera señal, y después en el Calvario, a los pies de la cruz, donde María recibe la extensión de la maternidad de toda la Iglesia, cuando Jesucristo le encomienda al discípulo amado, a San Juan Evangelista, poco antes de morir en la cruz. Dice el Papa Francisco que desde ese momento en que Cristo le da a María la encomienda de cuidar al discípulo amado Juan Evangelista, desde ese momento todos nosotros somos colocados por Cristo bajo el manto de la Virgen, como podemos observarlo en muchas pinturas y cuadros medievales. Además también se ve esta intercesión de María Santísima en la primera antífona latina, que es de la tercera parte del siglo III, que se llama Sancta Dei Genitrix, bajo tu amparo, sub tuum presidium, confugimus, Sancta Dei Genitrix. Este tema que dice el Papa Francisco consiste en que la Virgen cubre como madre a quien Jesús nos ha confiado, nos cubre a todos nosotros, pero como madre, dice el Papa. En este sentido explica que si bien es cierto que la piedad cristiana siempre le ha dado títulos hermosos a la Virgen Santísima, de todos modos dice el Papa que debemos tener cuidado porque las cosas que la Iglesia y los santos le dicen a María pueden exagerar y quitar la importancia de Jesucristo, porque dice el Papa, Jesús es el único Redentor. Y entonces, en las expresiones que le dirigimos a Santa María, a veces podemos exagerar, como cuando un hijo le dice a su madre alguna expresión de amor, que a veces resultan exageradas. Entonces el Papa aquí está justificando lo que en Mariología se llama el maximalismo, puesto que en la historia de la Mariología se han registrado expresiones que exageran la veneración, la devoción a María Santísima, a veces poniéndola por encima de la devoción a Cristo Jesús. Por eso en este tema que nos propone el Papa, en esta catequesis que tomé del 24 de marzo del 2021, dice que la súplica que le dirigimos a la Virgen, pues a veces la dirigimos tomando expresiones de los evangelios, como cuando le decimos a la Virgen llena de gracia, o cuando le decimos bendita entre las mujeres.
o cuando le atribuimos el título de Madre de Dios. Esos títulos son expresiones que encontramos en la Biblia, pero también en el Magisterio, concretamente en el Concilio de Éfeso del año 431, cuando toda la Iglesia asumió la responsabilidad de dirigirse a María con ese título de Madre de Dios, Theotokos, Mater Dei o Dei Genitrix, con esos títulos que coinciden con lo que se nos enseña en la Sagrada Escritura, en los Evangelios. Descubrimos de qué manera el fiel cristiano se dirige a Santa María como Madre de Dios, así como también el cristiano se dirige al Padre para llamarle Padre Nuestro. Después de esa alabanza que elevamos al Padre Todopoderoso en la oración que nos enseñó Jesús, le dirigimos a Santa María esa oración, en la cual nos dirigimos a ella como Madre Nuestra. Por eso en la oración del siglo III, Subtum presidium confugimus sancta Dei Genitrix, la llamamos Dei Genitrix, de manera similar a como llamamos al Padre, Padre Nuestro. Y en esa súplica y alabanza que le dirigimos, le pedimos a ella que ruegue por nosotros pecadores, para que interceda con su ternura por cada uno de nosotros. Cuando le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Y dice el Papa que también de una manera análoga nos dirigimos a Santa María cuando rezamos el Ave María, porque en esa oración decimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. De modo pues que en las situaciones concretas de la vida, el Papa Francisco en esta catequesis que él publica el 24 de marzo del 2021, nos invita el Papa a que tomemos en cuenta la presencia de María como la Virgen, nuestra Madre, que nos protege, que nos cuida y que en las situaciones concretas de la vida nos acompaña, sobre todo en el paso a la vida eterna. Nos acompaña como madre, nos acompaña como primera discípula. Y luego dice el Papa acerca de la presencia de la Virgen en nuestra vida. Dice que María está siempre presente a la cabecera de los hijos suyos que dejan este mundo, porque como el Papa Francisco lo ha indicado, en estos días de la pandemia, cerca de las personas que han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento, cerca de ellos está María Santísima, porque ella está siempre a nuestro lado, está siempre junto a nosotros, siempre nos cuida, nos acoge con su ternura materna. Y finalmente el Papa habla de que María es la Virgen, la mujer del sí, porque recuerda el Papa Francisco que en las varias ocasiones en las que nos dirigimos a ella, nos dirigimos recordando que ella dijo que sí a la solicitud del ángel Gabriel. Le dijo que sí y con ello acogió la invitación de Dios Padre a través del ángel Gabriel, en donde también responde a nuestras súplicas. La Virgen escucha nuestras voces. También la Virgen escucha las voces que permanecen cerradas en el corazón, que no tienen la fuerza de salir, pero que Dios conoce mejor que nosotros mismos esas súplicas que se quedan en nuestro corazón.
Y termina el Papa diciendo que como buena madre, María nos defiende en los peligros de la vida. Se preocupa por nosotros también cuando estamos atrapados por nuestras cosas, cuando perdemos el sentido del camino, cuando ponemos en peligro nuestra salvación. Por ello el Papa subraya que María está allí, rezando por nosotros, rezando por quien no reza, rezando por todos los hijos que Cristo desde la cruz le encomendó como hijos adoptivos. Y dice el Papa, ¿por qué hace esto la Virgen Santísima? Pues porque ella es nuestra madre y nos mira como tal, como madre que atiende a sus hijos. Por eso en este tema el Papa habla de la odigitria, es decir, la que indica el camino hacia Cristo. Nos habla también el Papa del rol que desempeñó la Virgen Santísima en su vida terrena y que está descrita en las bodas de Caná, cuando ante los sirvientes les dice hagan lo que él les diga. Y también la Virgen Santísima, dice el Papa, que nos acompaña con su oración, porque ella es la llena de gracia, porque ella es la Theotokos, y que por ello ella siempre está en la hora de nuestra muerte, en nuestra vida, en las vicisitudes de nuestra existencia. Y también dice el Papa que la presencia de la Virgen siempre está a nuestro lado, porque cuando dijo que sí, se lo dijo al ángel, y entonces también se lo dijo a Jesús al pie de la cruz, cuando recibió de Jesucristo a punto de morir desde la cruz, recibió la encomienda de cuidar de todos sus hijos representados en el discípulo amado, en Juan Evangelista. De modo pues que en esta catequesis el Papa Francisco nos menciona esos 4 puntos de cómo la Virgen está en nuestra vida, que nos defiende en los peligros, que nos acompaña con su oración, que ella ha aceptado ser madre nuestra y que durante la existencia ella ora por nosotros hasta que al final de nuestra existencia ella nos recibe como madre amorosa, aun cuando el creyente, como afirma el Papa en esta pandemia, los creyentes han tenido que sufrir la soledad en el último momento. Ahí está la Virgen Santísima, porque ella es nuestra madre. Esa es una de las 2 catequesis que me interesa platicar con ustedes el día de hoy. Esta que se llama Está siempre allí, a nuestro lado, es nuestra madre, publicada el 24 de marzo del 2021. Y en esta otra catequesis que publica el Papa en diciembre, el 9 de diciembre de 2020, dice la autora, que es la licenciada Lisandra Chávez, que en la oración mariana que dio el Papa Francisco el día 18 de noviembre del 2020, habló de María como mujer de oración silenciosa, y que por ello el Papa Francisco en esa ocasión, el 18 de noviembre del 2020, nos invita a imitar a Santa María. Porque dice el Papa Francisco, cuando el mundo todavía ignora a María, cuando el mundo ignora que es una sencilla joven, prometida con un hombre de la casa de David, cuando el mundo ignora que ella es la llena de gracia, cuando el mundo ignora su vocación a ser madre, en esas circunstancias la Virgen Santísima está con nosotros en oración silenciosa, y en esa actitud de oración es similar a nosotros.
Nos dijo el Papa en esa ocasión del 18 de noviembre del 2020 que María no dirige su vida de manera autónoma, porque ella espera que Dios tome la iniciativa y la guíe a ella a donde Dios quiere guiarla. Ella es dócil y con su disponibilidad predispone los grandes acontecimientos en donde Dios intervendrá en la historia del mundo. Ella es un modelo para nosotros y que nosotros debemos dejar que el Señor dirija nuestra vida a través de la conducción con el ejemplo de María Santísima. El Papa explicó también en esa ocasión del 18 de noviembre del 2020 que el fiat que pronunció María en la Anunciación, el fiat hágase en mí según tu palabra, es una palabra pero que significa el gran gesto que hace cambiar toda la creación. Y de hecho dice el Papa que ese fiat que la Virgen dice ante el ángel Gabriel fue precedido por otros fiat de obediencia confiada y de disponibilidad a la voluntad de Dios. Porque el Papa recordó en esa ocasión del 18 de noviembre del 2020 que no hay mejor forma de rezar para ponerse como María en una actitud de apertura de corazón abierto al Padre, como cuando ella dijo, aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y entonces el Papa nos dice que esa es la mejor forma de rezar, ponernos como María en una actitud con el corazón abierto, con un corazón que acepta la voluntad de Dios para que Dios realice las maravillas que quiere realizar a través de nuestra persona. Y en esta catequesis del 18 de noviembre del 2020 el Papa nos recuerda que Dios siempre responde a nuestras súplicas y que en la forma de oración que nos enseña la Virgen, en una actitud de apertura, con nuestro corazón abierto, en donde le decimos, Señor, yo soy tu siervo, haz de mí lo que quieras, enséñame tu voluntad, quiero seguirla con fidelidad. En esa actitud que aprendemos de la Virgen Santísima, dice el Papa que Dios nos responde diciéndonos que esa forma de oración es la oración que rezan los más humildes, no enfadándose porque los días están llenos de problemas, sino yendo al encuentro de la realidad y sabiendo que en el amor humilde que le profesamos a Dios, como la Virgen Santísima le profesó su dedicación humilde, es una dedicación en cada situación que vivimos en nuestra vida y que cuando tomamos esa actitud de amor humilde, de decirle, Señor, haz lo que tú quieras con mi persona, cuando tú quieras y como quieras, cuando asumimos esa actitud, le ofrecemos al Padre el amor con el cual nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios para el bien del mundo. Por ello dice el Papa en esta catequesis del 18 de noviembre del 2020 que la mejor oración que podemos hacer es seguir el ejemplo de María cuando le dijo al ángel, aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Por ello el Papa nos invita a rezar de esta manera, casi sin palabras, simplemente asumiendo la voluntad de Dios en nuestra existencia. El Papa Francisco nos recuerda que debemos ser pacientes en la oración, porque muchas veces queremos que Dios atienda rápidamente nuestras súplicas, pero la Virgen Santísima nos enseña a ser pacientes y estar disponibles a asumir
la voluntad de Dios cuando quiera Dios y en el modo que quiera Dios. Dice el Papa, cuando estoy quieto, rezo y la oración me abre el corazón y me vuelve disponible a la voluntad de Dios. Es el contenido de esta catequesis que nos propone el Papa Francisco el día 18 de noviembre del 2020. Siempre que estoy tranquilo, cuando estoy quieto, rezo y en esa oración Dios abre mi corazón y me vuelve disponible a la voluntad de Dios. Es pues el ejemplo con el que el Papa Francisco nos invita a que reflexionemos acerca de nuestra oración. También dice el Papa que debemos pedir al Señor su presencia para que a cada paso de nuestro camino nosotros estemos realizando la voluntad divina, de modo que María Santísima no nos deje solos, que no nos abandone en la tentación, que no nos abandone en los momentos difíciles. Porque la Virgen María supo acompañar a Jesucristo hasta la muerte, hasta la resurrección, y así también María Santísima acompaña a la Iglesia en el camino de la vida, en el sufrimiento, en el camino de la cruz, pero también en la gloria de la resurrección. Así como María Santísima acompañó a su Hijo Jesús en la vida de Jesús, en el sufrimiento en el Calvario, en la espera gozosa de la resurrección y en la vida resucitada de Cristo. También para nosotros, dice el Papa Francisco, que debemos vivir como María Santísima vivió. Por ello es importante que la frase que el Papa nos dice, María está con los discípulos, pero no es un sacerdote, es la Madre de Jesús, que reza con los discípulos de Jesús. María en su humildad no quiso ser sacerdote, Dios no le quiso dar esa misión, porque la misión de ella es ser Madre de Dios. Por ello el Papa agrega que ella, al rezar con la Iglesia, desempeña su función de madre de la Iglesia, acompaña a los discípulos en los primeros pasos de la Iglesia, acompaña a la Iglesia cuando espera al Espíritu Santo, porque el día de Pentecostés también ella está presente con la Iglesia, rezando en silencio. La oración de María es silenciosa en varios momentos de su vida y por ello el Papa nos invita a que también nosotros vivamos esa oración silenciosa a la manera en que la Virgen María lo hizo. Dice el Papa, sería bonito que también nosotros nos pareciésemos a la Virgen Santísima con un corazón abierto a la palabra de Dios, con un corazón silencioso, con un corazón obediente, con un corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer como una semilla en medio de la Iglesia para bien de la Iglesia. Sigamos pues estas recomendaciones del Papa Francisco de cómo nosotros, fieles discípulos de Jesucristo, debemos aprender a orar a semejanza de la oración que la Virgen Santísima realizó durante su vida. Es decir, concretamente los tres momentos que nos propone aquí el Papa. Cuando el ángel la visitó en la Anunciación, ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Y luego cuando en el camino de la cruz, ella se acerca y está junto a la cruz de Jesús, en silencio, es otra forma en la que el Papa nos invita a que aprendamos a rezar según la Virgen Santísima. Y también dice el Papa en el momento de la Pentecostés, en donde María está acompañando a la Iglesia. Y es una presencia silenciosa de madre y de discípula que aprende y que nos indica cuál es la mejor actitud
nuestra en la oración ante Jesucristo. Por ello el Papa en esta catequesis, que decimos que fue pronunciada el 18 de noviembre del 2020, encontramos esta recomendación del Papa a realizar nuestra oración a la manera de la Virgen Santísima, en total disponibilidad. Aquí está la sierva del Señor para aceptar la voluntad de Dios. En silencio, como ella estuvo en la cruz, a un lado de la cruz, acompañando a su Hijo, y también en la alegría de la Pentecostés, cuando la Virgen Santísima acompañó a la Iglesia, en bien de la Iglesia, escuchando la palabra, recibiendo al Espíritu Santo, porque con ese Espíritu Santo la Iglesia puede realizar lo que Dios le ha encomendado. Y en la tercera catequesis que podemos leer el día de hoy, está tomada de también el Papa Francisco, en donde se refiere a Santa María de la Esperanza. En la catequesis del Papa, en donde habla de que María es la madre de la esperanza, porque ha atravesado su camino de madre de una manera silenciosa, con la esperanza de que Jesucristo, la presencia divina de su Hijo Jesucristo en la vida de la Virgen Santísima, pudiera ella responder con valentía a todas las circunstancias adversas que le esperaban, como lo hizo desde el primer instante en que aceptó ser madre de Dios. Aquel sí que dio la Virgen al ángel fue el primer paso en una larga lista de obediencias. Y dice el Papa que también nosotros debemos contemplar en nuestra vida una larga lista de obediencias que nos acompañan en nuestro itinerario como hijos de Dios, como fieles discípulos de Jesucristo, como hombres y mujeres que esperamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y después el Papa habla de la psicología de María. Dice que no es una persona que se deprima ante las incertidumbres de la vida, sino que ella asume la voluntad de Dios y siempre mantiene su esperanza, siempre mantiene una actitud de escucha, siempre es una mujer que acoge la existencia como una voluntad de Dios, con sus días felices, con sus días de tragedia, y que hasta la noche suprema ella acompaña a Jesucristo cuando su Hijo es clavado en el madero de la cruz. Por eso el Papa aquí nos dice que ella es ejemplo de esperanza, porque mantuvo a lo largo de su existencia, en medio de la oscuridad, la confianza en que la voluntad del Padre se cumpliría en su Hijo Jesucristo. Así sucedió cuando los discípulos abandonaron a su Hijo por miedo. Ella simplemente estaba allí al pie de la cruz, cuando todos los discípulos huyeron por miedo a que también fuesen crucificados. Ella, dice el Papa, nos ama como madre. Por eso dice el Papa que nosotros no somos huérfanos, sino que tenemos en el cielo a Santa María, Madre de Dios, porque nos enseña la virtud de la esperanza, incluso cuando parece que nada tiene sentido, incluso cuando perdemos la luz, el sentido de la vida, porque ella siempre confió en el misterio de Dios, incluso cuando él pareció eclipsarse por el mal del mundo que lo había condenado a la muerte. Dice el Papa que Santa María es la Madre de la Esperanza porque en medio de la dificultad nos regala a todos nosotros la fortaleza para sostener nuestros pasos,
de modo que siempre podamos decir a nuestro corazón: levántate, mira adelante, mira el horizonte, porque María es la madre de la esperanza, y a ejemplo de ella nosotros podemos llevar adelante nuestra vocación, nuestra decisión de seguir sirviendo a Dios en esta vida, mientras el Señor nos permita vivir en esta existencia terrena. Bueno, vamos a dejarle allí, les agradezco mucho su atención. Nos veremos entonces hasta el 4 de mayo, en que continuaremos con nuestras lecciones de Mariología. Es el miércoles 4 de mayo, nos veremos por favor. Claro que sí, Fray. Gracias, hasta luego. Esté muy bien. Saludos. Buena Pascua. Igualmente, Fray. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.